A esta hora, en Vox Day Panamericana Pereira, el pastor Giovanni Villegas presenta Conexión Juvenil, jóvenes que dejan huella. Un programa presentado los sábados de 10 a 11 de la mañana. No te desconectes. Conexión Juvenil. Hola, ¿qué tal amigos? Damos un saludo muy pero muy especial a toda nuestra audiencia que está conectada con nosotros en nuestro programa Conexión Juvenil. Hoy es sábado 17 de diciembre del año 2022. Seguimos con esta sintonía, no paramos en el mes de diciembre, al contrario, aprovechamos la oportunidad también para llegar a sus casas y dejarles un mensaje de parte de Dios. Saludamos a toda nuestra audiencia fiel que nos acompañan todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y especialmente a nuestros jóvenes, sin lugar a duda, que les convocamos en cada espacio para que estén conectados con nosotros, con los diferentes temas de edificación, de crecimiento, temas para que puedan conocer un poco la voluntad de Dios y temas espirituales. Puede que manejemos una dinámica, puede que manejemos adivinanzas, actividades, pero siempre cada uno de ellos tendrá un toque de Dios, un mensaje espiritual que tiene como propósito instruirnos y ser edificados por esa palabra de Dios. Así que bienvenidos a este espacio, esperamos que nos acompañen hasta las 11 de la mañana y quiero en esta hora también saludar a nuestra mesa de trabajo y quiero empezar entonces con Vanessa. Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Hola Paz, muy buenos días, estoy muy feliz de estar acá en esta hermosa mañana, qué bueno poder estar también con nuestros oyentes que están allí quizás en sus casas, en sus trabajos o manejando hacia alguna parte, desde donde nos escuchan. Muy buenos días y vamos a divertirnos mucho hoy. Claro que sí, Vane. Y también, bueno, saludamos a nuestra chica del máster, a nuestra comunicadora social. Ya se gradúa, ya sabías, Vane, ya se gradúa como comunicadora social y seguramente Dios la enfocará, la enrutará de acuerdo a ese propósito. Astrid. Tenemos fiesta. Oíste eso, tenemos que, Astrid, ir pensando en la fiesta. En abril me gradué, así que van alistando los regalos. Ay, tenemos 4 meses para ahorrar. Para ahorrar, sí. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos, para Vane, para el pastor y para todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Como siempre, muy contentos, muy felices de estar compartiendo con ustedes este espacio. Claro que sí, Astrid, gracias de verdad por estar ahí. Esperamos seguirla teniendo con nosotros conectada. Una mujer que hace de todo, definitivamente, y siempre con esa muy buena actitud. Gracias, Astrid, por estar esta mañana nuevamente con nosotros. Y bueno, queremos, pues de antemano y como pastor, queremos pedirles disculpas. La semana pasada no pudimos emitir el programa, tuvimos algunos problemas, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues ya se solucionaron. Problemas satelitales. Problemas satelitales, técnicos, de coordinación. Bueno, varias cositas se presentaron, pero bueno, aquí estamos. Gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos seguir entonces lo que resta de este año con más programas de Conexión Juvenil y seguir obviamente el 2023 con la bendición del Señor. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué tal si presentamos nuestro tema del día en esta mañana para toda nuestra audiencia, Astrid? Bueno, pero ¿qué tal? Pues para ponerle como música y sabor a esta mañana de sábado, es Navidad. Es diciembre. Ya casi llega Navidad. El mes de la natilla y del puñuelo. Hola, yo soy toda chismosa hoy. Cuenten ustedes qué tal, cómo les ha ido en este diciembre. Yo he tenido mucho trabajo, muchas actividades familiares, pero ha estado bien, gracias a Dios. Hay mucho trabajo en diciembre. Sí. Yo me siento saturado. Yo salí de estudiar de la universidad y sentí que se me quitó un peso encima, pero horrible. Todavía me quedó otro peso. El campamento. Sí, ese campamento sí me está sacando el jugo, muchas cosas. No sé, ahorita mis niñas también están más grandecitas, ya me demandan más. Entonces no. Papi. Sí, no, y eso, estoy en la casa y eso no me quieren dejar. Entonces, no, seguimos trabajando, para eso estamos. La Biblia me gusta mucho porque la Biblia dice en Eclesiastés que los muertos nada saben, que los muertos no hacen nada. Y si podemos hacer es porque estamos vivos. Y le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de vivir y poder hacer muchas cosas. Llegar al momento donde ya no podemos hacer nada,
Mientras tanto, lo que nos llegue a la mano, como dice la Biblia, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Definitivamente que sí, pastor. Ya a ti, saben, Astrid? pues, que, bueno, a mí bien. Primero Sí. me pasó igual que al pastor terminar la universidad. Pero bueno, el pastor terminó el semestre, Sí. ¿no? Qué dicho, Astrid, lo que va a decir Ya Astrid. toda la universidad. Yo terminé las materias No, ya, ya. oficialmente. Se siente un peso para mí. Primero, no tener que pensar con qué va a pagar el siguiente semestre. Gracias. Aunque Dios fue fiel con toda la carrera, la verdad. Y segundo, no tener que hacer tareas y saber de que, ay, no, ya en febrero vuelvo a entrar. No, ya no tengo que hacer más tareas. Bueno, de pronto alguna otra cosa que entre a estudiar, pero por lo menos de la universidad, ¿no? Así que se siente muy liberador. Y porque fue siempre como difícil, ya uno está cansado, ya uno no quiere hacer tareas, no quiere uno leer una coma, pues, de esos textos. Sí. Pero uno se esfuerza y el pastor también es esforzado, la verdad. Gracias, voy por la mitad, casi a la mitad. Sí, no, y le ha ido bien. La verdad, Vane, cuando él me dijo que quería estudiar, yo siempre lo animé, pero yo dije, Uy, Astrid. Yo no sé el No, hagamos pastor. una reunión de confesiones, un programa de confesiones. Entonces, ¿qué decía Astrid? no, pero pensé No, que iba a ser tenía menos mucha fe, ¿o juicioso. qué? No, sí, yo dije, pues él puede terminar la carrera y yo siempre lo animé, pero de pronto pensé que no iba a ser tan juicioso, pero sí ha estado súper juicioso. Y no me ha pedido ayuda, solamente una sola vez me pidió ayuda, de resto Se está pensó que pero iba a ser de los empoderado. vagos del salón. De pronto no de los vagos, sino por tantas ocupaciones, yo dije, de pronto no va a tener tan buenas notas o así, pero se ha esforzado. Sí, sí. No, pero soy buen estudiante, Astrid. Dígalo sí, aquí, sí. pues, si soy malo. No, el pastor es bueno, sí, de hecho los profes lo reconocen. Oh, Muy bien. Promedio 4.5. No sé el promedio, no sé, pero Voy en 4.5, que no es cualquier Ay, cosa, sí, pues. sí, De sí. todos los semestres. promedio general. Paz, Felicitaciones, Ay, qué pastor. bueno. Bueno, y ahora sí, con esas confesiones acá, venimos acá, necesitamos un psicólogo. Muy bien, y ya estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Conexión Juvenil. Estamos muy contentos, aparte porque es Navidad, estamos muy contentos porque, bueno, estamos los tres, que eso es una súper mega novedad. De que estemos los tres, y también porque diciembre es una época que nos hace muy felices. Ya ustedes han escuchado nuestros programas anteriores y hemos estado hablando acerca de la Navidad, de cómo nos gusta, de cómo se vive la Navidad. Vanessa ha estado súper ocupada trabajando, pero también con muchas actividades familiares muy normales dentro de esa época navideña. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, pero Vanessa sí sabe cuál es el tema del día de hoy. Vanessa, ¿qué vamos a hablar? Así es, Astrid. Hoy vamos a hablar acerca de 5 formas de recargar tu vida espiritual. Y es que se acaba el año y a muchos se nos puede ir ya como acabando la batería, ¿cierto? Entonces, pues vamos a dar unas técnicas o unos tips para poder terminar bien el año. Y son 5 formas diferentes en las que podemos recargar nuestra vida espiritual. Bien, Van, entonces esperamos que estén muy, pero muy contentos, muy conectados hoy con nuestro programa y que podamos conocer cada una de esas formas o de, no sé, de actitudes que necesitamos para recargar nuestra vida espiritual, que podamos terminar realmente el año 2022 muy recargados. Ahí viene a mi mente un pasaje tan evangélico yo. Un pasaje que está en Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo dice, y habiendo todo, estad firmes, cuando habla acerca de la guerra espiritual, cuando dice, por lo demás, Habiendo hermanos terminado míos, todo. Sí, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice así, Astrid, y habiendo acabado todo, sí. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, qué interesante que incluso a pesar de que el año se acabe, podamos seguir en esa firmeza espiritual. Wow, ¿sí? sí. Que no solamente la firmeza la tengamos de enero a noviembre, ¿cierto? Entonces en diciembre vamos a despelucar, como dicen por ahí, vamos a adelantar la falda, vamos a descarriarnos o vamos de vacaciones espirituales. No, y habiendo acabado todo, estad firmes. Qué bueno que el 31 de diciembre Permanecer firmes. podamos levantar nuestras manos al cielo y podamos decirle, Señor, gracias, porque hasta el último día del 2022 pude estar firme, pude estar constante, pude estar creciendo y no hay nada que me avergüence ni que me dañe, sino que al contrario me siento bien, renovado para recibir un nuevo año. Interesante, entonces vamos a hacer una actividad, una dinámica, un jueguito, como dice Astrid, y es una adivinanza bíblica. Y la adivinanza empieza diciendo: salieron de Oriente rumbo a Belén. Si quieres juguetes, escribe a los 3. Está muy dura. No, está súper, no, una cosa inadivinable. Cierto. Increíble. Salieron de Oriente rumbo a Belén. Si quieres juguetes, escribe a los 3. Entonces, ¿Quién vamos. será?
Vamos a adivinar quiénes son. Pero aquí obviamente hay una respuesta. La respuesta tiene que ser muy bíblica, pues. O sea, no a especular. Porque es que dentro de la respuesta también hay muchas malas interpretaciones, sí. Incluso palabras que se usan que no están en la Biblia. Pero bueno, ahí les queda entonces la tarea, ¿cierto? Si alguien quiere saber cuál es, por favor vayan a nuestras redes sociales y responden la trivia para ver si la adivinaron o no. Sí, no, es que la verdad está muy fácil, pero como dice el pastor, cuidadito, están inventando cosas ahí. Que la barca de Moisés. Sí. Los tres mosqueteros. La manzana de Eva, la ballena de Jonás. Hay gente que nos confundimos a veces. Sí, que no se caiga una hoja de un árbol sin que Dios dé la orden y cosas así inventan. Excelente, y volvemos aquí en esta hermosa mañana de sábado 17 de diciembre, a 2 semanas ya de terminar el año, pero no queremos terminar el año así bajitos de energía o de vida espiritual. La idea es que busquemos diferentes maneras de recargarnos, y la primera manera que les queremos regalar esta mañana es preparar una buena prédica en tus ratos libres. Preparar una prédica es un hábito que nosotros podemos hacer parte de nuestra vida, porque de cierta manera, digamos que nos obliga, ¿cierto?, a estudiar un texto, o a estudiar un mensaje, o a practicar, a orarle a Dios para que nos dé como esa habilidad de hacer la prédica, ¿cierto? Y nos puede servir para cualquier momento. Uno no sabe en qué circunstancia Dios lo vaya a poner a uno, que le digan, ay, venga, le invito a una reunión y de un mensaje, o venga, acompáñeme al grupo, o venga algo de emergencia. Entonces usted ya va a tener su prédica ahí lista también. ¿Qué les parece este tip? Bueno, a mí me parece muy interesante este primer punto acerca de preparar una buena prédica en tus ratos libres. Bueno, hay que aclarar de que una prédica es un mensaje. Sí. Porque es que la gente dice, no, es que el que predica es el pastor, no yo. No, es que la prédica es un mensaje. Ahora, sería interesante contarle a nuestra gente, a nuestros oyentes, cómo preparamos una prédica. Vale. Uh-huh. Porque dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, hay diferentes formas. Por ejemplo, una es tomar una historia bíblica. Una historia puede ser una parábola o un milagro que haya hecho Jesús, y uno lo divide en 3 partes. La primera parte es el antes. Cómo era la persona, la protagonista de esa historia, antes de que sucediera esa intervención divina de parte de Dios o de Jesús. Cómo era su vida antes, cómo fue ese encuentro con Dios o con Jesús, o qué pasó, ¿cierto? Y cómo fue su vida después de. Entonces, un ejemplo con la samaritana, cómo era ella antes, cómo fue ese encuentro con Jesús y cómo fue después. Que Jesús liberó o sanó a un hombre ciego, cómo era la vida de ese hombre ciego antes, cómo fue ese encuentro con Jesús y qué pasó después. Así lo podemos hacer, y en la Biblia hay multitud de historias bíblicas a las cuales podemos aplicar este ejemplo, y obviamente ya de ahí partimos en buscar, bueno, ¿qué me dice Dios a través de esta historia? ¿O qué ejemplo puedo sacar de ella? ¿Qué cosas debo evitar o qué cosas debo buscar? Y buscarla como una aplicación a nuestra vida diaria. Esa es una forma, por ejemplo. Me parece muy interesante, y es un tip, me parece muy, muy interesante, Vanessa, y gracias, porque yo sé que hay muchas dudas también de nuestra audiencia del cómo. Yo quisiera darles otro ejemplo de cómo nosotros podemos sacar una prédica, y yo diría que las prédicas y los mensajes salen como resultado de una vida de oración y de comunión con Dios. Sí. El mejor mensaje que uno puede dar, la mejor prédica que uno puede dar, es aquel mensaje en el que Dios me habló, me enseñó. Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la palabra de Dios, y de repente mientras estudio, Dios trajo una impresión o me llevó a una reflexión. Entonces, ese mensaje que Dios me permite vivir, que me confronta, que me edifica, que me ayuda, que me corrige, que me exhorta, se puede convertir en un mensaje. Por ejemplo, si yo en la semana me he sentido muy solo y Dios me da una palabra sobre que yo no estoy solo, aunque tu padre y tu madre te dejaran,
Jehová con todo te recogerá. Entonces parte de una experiencia también, de un momento de intimidad. El pastor Gabriel nos ha enseñado muchas veces, y lo he escuchado también de otros pastores, que la mejor manera de sacar un mensaje es cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando le decimos a Dios, Dios, háblame, Señor, enséñame. Y de repente llega un mensaje, un llamado, una palabra, un mensaje una convicción. Sí, de parte de Dios, y yo leo el pasaje y yo me doy cuenta que hay un mensaje de Dios para mi vida y empiezo a ahondar, empiezo a profundizar, ¿cierto? Y ese mensaje de esa necesidad que yo tenía en mi vida, en mi corazón, se puede convertir en una oportunidad para compartirlo a una persona que está pasando por una situación igual, ¿cierto? O peor que la que yo estoy viviendo. Entonces me parece muy interesante. Por eso es importante cuando nosotros leamos la Biblia, no solamente leer, sino estudiar, subrayar y hacernos esa pregunta: ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cierto? ¿En qué aspecto de mejorar? ¿En qué aspecto de pronto estoy mal? ¿Qué decisiones debo de tomar a partir de ese momento? ¿Cierto? ¿Qué me dice la Biblia que debo de hacer? Entonces es un análisis muy introspectivo y de ahí también salen unos buenos mensajes, unas muy buenas prédicas. Hay que sacar tiempito para eso en nuestros ratos libres. Es una muy buena práctica. Y Astrid, ¿qué opina acerca de esta? Sí, que estoy muy de acuerdo con ustedes. No, mentiras. Sí. Aparte de estar de acuerdo con ustedes, yo creo que pues más que les voy a hablar más de cómo sacar un mensaje, es como de las cosas a tener en cuenta, ¿cierto? Para mí es supremamente importante que cuando uno esté predicando un mensaje, ese mensaje primero le hable a uno, porque a veces podemos caer en el error de estar leyendo la Biblia inclusive pensando en que lo que vamos a estudiar es para otra persona, ¿cierto? Entonces, ay, mira lo que dice acá para esta persona que está cometiendo este pecado, o para ojalá esto, se lo para escuche aquello. fulanita. Sí, entonces ya, ay, lo voy a sacar para cuando me toque predicarle a esta persona o a este grupo, no sé qué. Yo creo que lo primero que hay que buscar es que Dios nos hable a nosotros, ¿cierto? Porque pues entendiendo de que nosotros no somos ningunos santos y que la palabra de Dios es viva. A mí algo que me parece súper especial de la palabra de Dios que dice que ella es viva y eficaz, y la palabra de Dios transforma. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios o Dios nos habla a través de su palabra, pues nuestra vida es transformada. Bueno, si nosotros permitimos que nos transformen, porque pues a veces Dios nos puede estar hablando, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, si tuviera que darles un consejo, es ese: siempre que estemos leyendo la palabra o buscando un mensaje o preparando un mensaje, una prédica, siempre entender de que ese mensaje, seguramente no siempre, porque hay casos muy específicos, pero la mayoría del tiempo ese mensaje primero es para mí y luego para otros. Sí, así es. Y hacerlo como un hábito, no esperar a que nos inviten a predicar para prepararlo, sino, bueno, tener un cuaderno, una libreta de apuntes donde usted pueda apuntar como sus ideas o todo lo que hablamos ahora de lo que Dios pueda poner en nuestros corazones. Y créame que eso en algún momento Dios lo va a utilizar. Porque usted puede estar hablando en su grupo de trabajo, con unos amigos, y alguien de repente menciona algo y usted puede conectar la conversación a lo que usted ya estudió, porque precisamente eso se trata, ¿no? De estar recargados espiritualmente. Entonces ya va a estar tan recargado con esas prédicas que va a estar haciendo que en su momento lo va a poder llevar a otras personas. Claro que sí. Entonces me parece muy interesante. Ahí está entonces el primer consejo que les damos en esta hora sobre las 5 formas de cargar tu vida espiritual. Lo primero es: prepara una buena prédica en tus tiempos o en tus ratos libres. Muy bien, y continuamos con este su programa Conexión Juvenil. Hoy con un tema supremamente interesante, supremamente puntual para nuestras festividades decembrinas. 5 formas de cargar tu vida espiritual. Es que si algo necesitamos nosotros como cristianos en esta época es no desenfocarnos, sino seguir conectados y recargar nuestra vida espiritual. No importa que el año esté terminando, no importa que lo hayamos hecho muy bien durante todo el año. Necesitamos seguir en permanente renovación y seguir recargando nuestra vida, porque nuestra vida espiritual a veces es como el celular, que si no estamos conectados empezamos a descargarnos, empezamos a debilitarnos y posiblemente podemos apagarnos. Entonces, pilas con esto, mis queridos oyentes, hermanos, compañeros, jóvenes. Y la primera forma de recargar nuestra vida espiritual es preparar una buena prédica en tus ratos libres. Supremamente importante. Pero vamos para la segunda. La segunda forma es: memoriza versículos de la Biblia por semana.
hay que poner a mover esa mente un poquitico, hay que pensar un poco, hay que exigir. Yo he escuchado a personas diciendo, ay no, pastor, es que yo soy tan mala para memorizar. Bueno, que eso no se convierta en una excusa, porque a veces sí nos aprendemos más fácil el reggaetón, la champeta, la canción que tal vez no edifica mucho, tienen mensajes muy bonitos, y terminamos a veces cantando canciones que nada tienen que ver con la Biblia, y eso sí lo memorizamos. Creo que a veces es más un argumento mental que nosotros nos metemos en la cabeza, una limitante mental para realmente justificar algo injustificable. A mí me pasa, yo me sé canciones que me parecen que son horribles y me las sé porque las ponen en el gimnasio, en el trabajo. Entonces, pues como siempre las tengo ahí de fondo, termina uno aprendiéndose eso. Ay, no, qué Pero horror. mira qué interesante. No, y es que es increíble como uno escucha una canción y empieza a tararearla, ¿cierto? Tararearla, sí. Pero no tararea los versículos bíblicos. Sí, la verdad, yo pienso que uno debe ser muy intencional a la hora de memorizarse los versículos, porque en realidad no es tan difícil, se aprenden otras cosas. Lo que pasa es que nos hemos vuelto como muy dependientes de la tecnología. Total. Entonces uno dice, ay no, cuando tenga una necesidad busco en internet versículos que hablen de tal cosa, o versículos que hablen de tal otra, o uno medio dice el versículo, ¿cómo es? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, lo ponen en buscador y pues ya le sale el versículo completo. Claro. Pero no debemos, digamos, que limitarnos solo a eso, sino depender de eso, porque uno no sabe el día que no tenga celular, que no tenga el internet, que alguien le pregunte un consejo y uno, ay, ¿cómo era que decía el versículo? ¿En dónde es que estaba? Sino aprendérselo. Mira, Vane, que se ha perdido como muchísimo ese tema de aprenderse versículos. Por ejemplo, cuando yo era adolescente y yo iba a otra iglesia, siempre en los cultos, bueno, era una iglesia pequeña, y en los cultos el pastor siempre escogía cualquiera y preguntaba un versículo. Diga un versículo. Entonces, claro, uno se sentía con la presión de aprenderse el versículo porque de pronto le tocaba a uno y le iban a preguntar a uno en el culto. Y quizá a veces, si usted habla con las personas adultas, las hermanas y los hermanos que llevan muchos años en las iglesias, esas personas saben muchísimos versículos de la Biblia. Voy a preguntarle a la pastora Amparo, sabe casi toda la Biblia, ¿cierto? Entonces saben muchos versículos de la Biblia, pero eso se ha perdido. Creo que tú tienes razón cuando dices que la tecnología nos ha vuelto perezosos para muchísimas cosas. Entonces tenemos la Biblia en el celular. Es más, ya no traemos ni la Biblia física, y lo digo por mí, no traemos ni la Biblia física a la iglesia, y eso era cristianos que se respetaban en los tiempos anteriores, traía su Biblia, ¿cierto? Claro, entre más grande y no mejor, digo que sea pecado o que esté mal, ¿cierto? Pero hemos perdido algunos hábitos y a veces no nos damos cuenta de que eso nos está quizá limitando un poco nuestra vida espiritual. Interesante, pero entonces mire, alguien estaría preguntando en esta mañana, bueno, ¿y cómo hago para memorizar textos bíblicos? Pues déjenme decirles que la Biblia nos da algunos métodos de cómo memorizar textos bíblicos, y nos lo enseñan los hebreos, ¿sí? ¿Cómo utilizaban los hebreos para instruir a sus hijos? ¿Qué método, qué forma? La repetición, ¿sí? Uh-huh. Y les enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, lo pegarás en los postes de las casas o en las puertas. Mire, la repetición. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos y los seres humanos? Bueno, uno de ellos ya lo dijeron ustedes, la dependencia. El depender tanto de una ayuda tecnológica. ¿Cierto? Entonces, la pereza. Y la otra es la indisciplina. Porque así como nosotros, así como nosotros escuchamos canciones que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero a veces la escuchamos, es decir, esa constancia. Eso es lo que nos falta a nosotros para la lectura bíblica o para memorizar. Porque es que leemos un versículo y nos gusta, lo primero que tenemos que hacer es subrayarlo. Raye la Biblia con no es pecado. Subraye la Biblia con un color verde, con un color rosado, con un lapicerito. Repítalo hoy, vuélvalo a repetir mañana. Escriban una hoja. Mire, en el caso de por ejemplo, de mis hijas, mi suegra y nosotros también en la casa, mi esposa cogió una hojita de blog y la pegó en la pared donde dice prohibido entrar Luciana, y dibujó una negrita con el peito así todo crespito. Oh. Y mi esposa le dijo, vea, usted no puede entrar al lavamanos, porque ella entra al lavamanos y abría y eso botaba agua. Entonces empezamos a tomar una disciplina con ella y empezamos a repetirle, usted no puede entrar acá. Y si veíamos que entraba, entonces íbamos y la sacábamos. Entonces Luciana se prendió ese patrón
de que no podía, y mi suegra también lo hizo, porque mi suegra tiene un gato, y en el patio tiene la arena del gato, y por eso tiene los químicos y las cosas para lavar los pisos, el límpido, y los niños no leen, ni tampoco calculan. Entonces mi suegra tuvo que decirle a Luciana, está prohibido entrar a este lugar, se lo dijo muchas veces, la repetición, y luego le hizo el cartel. Luciana, prohibido Ella entrar, tiene las letras Luciana. de wanted, Sí. vivo o muerto, como lo del Ella ya viejo sabe. este. Entonces ella ya sabe y ya no lo hace. Entonces, una de las formas de enseñar es la repetición. La aplicaron los hebreos, la aplicaron con sus hijos por generaciones. Hoy en día los cristianos debemos de hacer lo mismo. Es tomar un versículo de la palabra y repetir hasta que lo memoricemos. Yo soy muy malo para memorizar, para retener. Soy bueno para analizar. Me gusta hacer una lectura de las cosas. Pero en lo personal a mí me toca obligarme y repetir hasta que me lo aprenda. Sí. Así. Uno puede, por ejemplo, si tienes un versículo que te quieras aprender, póngalo en una imagen, lo descarga y lo pone en el celular, en la imagen de fondo o de bloqueo de pantalla, y propóngase, cada vez que voy a coger el celular voy a leer el versículo y lo voy a repetir. Claro, ahí está. Entonces esa es una fórmula. O hacer un letrerito en el cuarto y diga, cada vez que pase por acá, o en el baño, no sé, a donde vaya más, Por todas partes. cada vez Mire que pase por ahí voy a leer el versículo. Téngalo por seguro que se lo aprende. Sí, por todas partes. De hecho, creo que es en Deuteronomio donde dice, o en Josué, no recuerdo, donde dice que la palabra la peguen en las puertas, Ese es el texto por las que yo casas. estoy citando. Sí. Esa es la cultura de los hebreos que encontramos en la palabra. No, pero el que me diga el versículo exacto, le doy Está en un- Deuteronomio no, 4. vas a ver. Deuteronomio Sin 4. No, buscar. Deuteronomio 4. No, pero yo quiero correr, pero está en Deuteronomio 4. Y estas palabras que yo te ordeno hoy dice que lo primero es guardarla en el corazón y luego repetirla a los hijos. ¿Cierto? Y Ese estas es el primer palabras. versículo que nos vamos a aprender. Hagamos nuestra meta. Bueno, cada vez. sí, yo creo que es Deuteronomio 6. Así Bueno, es que, Deuteronomio Giovanni, 6. ¿qué vas a Sí. dar, Vane? Deuteronomio En el 6. celular, no se vale. Sí, mira, No y importa. No, está bien. Pero es Deuteronomio capítulo 6, verso 6 y verso 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cierto? Entonces la importancia de los padres de tenerla primero en el corazón. Y la repetirás, aquí es donde está la clave. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas andando en su casa. O sea, nos hablan de repetirlo. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. O sea, los hebreos cogían a sus hijos desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y no solamente se las repetían, ellos también las pegaban, ¿cierto? En los postes y en los lugares visibles donde ellos quizás podrían tener un contacto con este mensaje. La repetirás a ¿Sabes? tus hijos, hablarás. ¿Ah? ¿Sabes de qué me hicieron acordar? ¿De Sí. qué? Que cuando era niña, mi mamá trabajaba en cierto lugar y mi abuelita vivía al frente, pero nosotros vivíamos en otro barrio. Entonces todos los días ella me recogía, cuando salía del trabajo me recogía donde mi abuela y nos íbamos caminando más o menos 20-25 minutos hasta la casa. Y en todo ese camino era 6 por 1, 6 por 2. O sea, yo me aprendí las tablas caminando con ella en el camino, repitiendo Mira qué las bonito. tablas, como dice ahí el versículo, repitan por el camino. Es la Ahí está. repetición. Sí, sí, total. Qué Así importante. que hay que eso. hablarles. Y cuando caminen, cuando se acuesten y cuando se levanten. Bueno, no habla O sea, aquí de los así debemos postes. hacerlo nosotros. Pero sí dice, Sí, al final dice, Sí. pastor. en el verso 8, ¿qué? Al final, en O en el otra verso versión. 8, bueno, no sé si la versión, pero en el verso 9 dice, y la escribirás bueno. en los postes de Aleluya. tus casas Yo sí- y en tus puertas. Sí, yo sí la había escuchado y la había leído, pero dije, o sea que me equivoqué, creí que era un sueño. No, pero, sí, estaba más en los cerca que postes. yo porque yo dije que Josué. No, Sí, Deuteronomio. sí, Pero esa- Pero muy bien, invitamos a toda nuestra audiencia que se animen a aprenderse los versículos. Sí, ya saben, una de las formas que es muy antigua desde los hebreos. ¿cierto? Listo. Y vámonos con el tercer tip. Bueno, vamos a mirar el tercer tip, que también creo que es muy importante, pero recapitulemos. Preparar una buena prédica en tus momentos o en tus ratos libres. La segunda es memorizar versículos de la Biblia por semana. Y la tercera, ayuda en tu iglesia y haz obra misionera. Uy, qué importante. No hay nada que recargue más la vida espiritual que uno estar al servicio de Dios, al servicio de sus hermanos, de poner esos dones que Dios nos ha dado en práctica o ponerlos en ejercicio para edificar a los otros hermanos.
Hay gente que dice, no, yo me canso de tanto servir, pero no debería ser así. El servicio antes nos revitaliza porque hace parte de cumplir el propósito de Dios y de obedecerle, porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Una vez escuché un pastor diciendo que si lo que haces para Dios te cansa, es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Uf. Y no lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo. Pura Chas. frase para Twitter. Sí, a veces nos cansamos, pero a veces quién sabe cómo estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Porque es que una de las cosas que Dios le dijo a Moisés es: mi presencia irá contigo y te haré descanso. Ahora, Moisés estaba muy cargado con el trabajo que estaba llevando. O sea, era dirigir un pueblo de más de 1 millón de personas. O sea, no era fácil. Ay, qué cansarse. Pero Dios en medio de ese liderazgo le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te haré descanso. Entonces creo que a veces muchos de nosotros podemos estar trabajando en nuestras fuerzas. Podemos estar haciendo las cosas de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra habilidad, pero sin la dirección y la bendición de Dios. De allí que es muy importante que lo que nosotros hagamos, lo hagamos guiados por Dios. Ahora, eso no quita que no nos cansemos, claro, nos cansemos, pero es que yo hablo a esas personas que a veces se cansan y quieren tirar la toalla por lo cansados que están. Yo me he sentido cansado muchas veces en el ministerio, deteriorado. Pero no tampoco para soltar y tirar todo por la borda y descarriarme, no, para nada. Digamos que hay una parte humana, pero es mejor ser dirigidos por Dios en un momento. Yo creo que es como buscar un equilibrio. Total, yo creo que estar cansados es normal. O sea, somos humanos, los seres humanos nos cansan. Tendríamos que ser pues cuerpos gloriosos y eso solamente cuando estemos en el cielo, ¿cierto? Pero es normal cansarnos, pero lo que no es normal es permitir que ese cansancio nos lleve como a alejarnos de Dios y a dejar lo que hacemos para Él. Entonces yo creo que si alguien nos está escuchando ahora y dice, no, es que estoy súper cansado de servir, ya me siento agotado, no quiero hacer nada, ya no quiero ir ni siquiera al culto, pues bueno, lo invitamos a que tome estos consejos que le estamos dando y que se renueve. Es más, a veces está muy sano tomarse un tiempo, ¿no? Una pausa, Sí. pues tampoco una pausa de 1 año, por allá 6 meses y estoy acá en pausa y todavía... Una pausa en Paradise. Sí, y que esa pausa no nos aleje, porque una vez... Porque es donde entra el enemigo y... Sí, yo era una vez fui supervisora de grupos y tenía un chico y él me dijo, no, Astrid, voy a entregar el grupo, me voy a hacer una pausa, me voy a tomar un tiempo, no sé qué. Y el tiempo fue que se tomó un tiempo de Dios, de la iglesia, de todo, porque pues no volvió a la iglesia el chico, ¿cierto? Ay, qué peligro. A pesar de que se le hizo pues el acompañamiento y todo. Entonces muchas veces hay personas que están cansados, pero como no renuevan sus fuerzas, siguen trabajando en sus fuerzas, entonces eso hace que al final la persona termine abandonando el servicio y pues luego abandonando su relación con Dios y bueno, por último pues abandonando la iglesia. Entonces qué importante es renovar nuestras fuerzas. Sí, y otra cosa ahí muy importante a tener en cuenta es que el servicio a Dios debe ir en compañía de nuestra intimidad con Dios, de nuestra vida de oración, de nuestra vida del estudio de la palabra. No puede reemplazarla, porque a veces también cometemos el error de decir, ay no, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, porque estoy muy ocupado haciendo cosas para Dios. Pero entonces eso es una trampa del enemigo, porque es lo que ocasiona que poco a poco nos alejemos de Él. Y en la misma palabra dice que separados de Dios nada podemos hacer, entonces ahí es cuando es peligroso. Pero si yo llevo una vida de intimidad con Dios bien avivada, estoy en comunión con Él y le estoy sirviendo, eso es como que multiplica aún más la energía, la fuerza, las ganas de hacer muchas cosas para Él. Total, yo creo que todo parte viene de ahí, de la relación que nosotros cultivemos con Dios, porque de ahí vienen las fuerzas que necesitamos para seguir cuando nos cansamos, ¿cierto? Entonces sí, yo soy idóneo para esto, pero también tengo que ser fiel en mi relación con Dios. Entonces esa parte es supremamente importante porque hay personas que se dedican solamente a servir y descuidan su relación con Dios y creo yo que eso es fatal porque en algún momento la persona se va a quemar, lo que decimos, ay, se quemó, ¿cierto? Y no es que se haya quemado con una vela o otra cosa, sino que se quemó de que ya llegó su cuerpo y su mente y su estado espiritual a un tope donde ya no puede más, donde ya dice, ya no puedo absolutamente hacer nada, ni espiritual y ni siquiera físico. Entonces es muy importante de que nuestras fuerzas sean renovadas en Él. Claro que sí, bueno, ahí está entonces la invitación a que en esta época decembrina también podamos servirle a Dios, pero hay que hacerlo conectado con Dios. No es solamente hacer por hacer, que no nos olvidemos del ser,
quiénes somos realmente en Cristo Jesús como sus hijos y lo conectemos también con el ser. Como hijos necesitamos conectarnos con Papá Dios y también poder servirle a nuestro Señor. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Conexión Juvenil y seguimos con más información, con más consejos, con más palabra de Dios también, porque aquí no estamos hablando y hablando solamente, vea, aunque estamos perdidos un poquito, pero... Yo no estoy perdido. Nosotros damos consejos y nos delatamos al mismo tiempo, Sí. nos confesamos todo. Bueno, pero estaba en la Biblia y sabíamos que usted advertía. No, yo sí dije Deuteronomio 4, y era 6. Sí. No, yo sabía que eran Deuteronomio o Josué, está por ahí como medio confundida, pero eso quiere decir que sí leemos. Pero la ¿sabes Biblia. algo? Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Es que algo parecido. Bueno, pero continuemos entonces con más consejos, con más tips acerca de cómo recargar nuestra vida espiritual ya para empezar este año y para finalizar este año, porque no podemos esperar hasta, es 1 de enero, va a esperar hasta el 1 de enero porque no sabemos lo que pueda llegar a pasar. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Hay gente que dice, en enero me consagro, empiezo dieta, me leo un capítulo de un libro diario, todo lo dejamos como para empezar Para enero, y no, creo que con Dios no se debe, con Dios debemos ser determinantes. Y la siguiente es, habla con un pastor o consejero y dile tus dudas, ¿cierto? Puede que a veces tengamos muchas dudas respecto a la iglesia, respecto a la palabra, respecto a ciertas cosas, rituales que se hacen dentro de la iglesia. A veces podemos preguntarnos, ¿y qué se hace con el diezmo que yo estoy dando en la iglesia, ¿cierto? Podemos preguntarnos un montón de cosas. O términos cuando dice, que levante mis manos por la gloria, y no sé, pero ¿qué es la gloria? ¿Cómo así? Cosas por ese estilo también podemos preguntar. Y no solamente eso, hay personas que tienen dudas o a veces están incómodos con situaciones que pasan dentro de las congregaciones, pero no se atreven a hablarlas y al final pues terminan o fuera de la iglesia, yendo a otra iglesia o definitivamente sin congregarse. Entonces, qué importante es que podamos buscar ayuda en ese momento, buscar a un pastor. El pastor Giovanni le encanta hablar, así que ahí lo tienen para que lo busquen, para que le escriban. Ya está de vacaciones de la universidad. Ya dijo que estaba libre. Ya está un poquito más descansadito, ya puede atender, pero no, ya fuera de charla y de broma, es muy importante que podamos buscar un consejero. También recuerden que aquí en nuestra iglesia, en el Centro Cristiano Voz Day, la voz de Dios para ti, tenemos servicio de consejería absolutamente gratuito para las personas miembros de nuestra congregación, así que pueden acercarse a buscar ayuda, busque un líder, busque a alguien, hable, no se quede con sus dudas, no se quede con sus problemas. Quizá usted no tenga ninguna duda, pero está pasando por un problema muy grande, tiene una dificultad, está luchando con una tentación. Pues bueno, los invitamos a que se abran, a que busquen a alguien de confianza, que hablen, alguien que les pueda aconsejar, alguien que les pueda ayudar, porque definitivamente es muy, muy importante. ¿O qué creen ustedes? Sí, no se quede callado, denuncie. Dale, vale. Yo pienso que muchas personas lamentablemente tienen como ese pensamiento de que si tienen una duda o una pregunta o si están pasando por una lucha o una situación difícil, que está mal pedir ayuda o que está mal preguntar, porque creen que quizás los van a juzgar o van a decir, ay no, pero ¿cómo así? Usted no sabe, o es que usted no lee la Biblia, o lo van a poner como, digamos, ahí en tela de juicio, pero en realidad no es así. O también hay gente que piensa que tener dudas es pecado y no es así. A Jesús muchas veces en la Biblia se puede ver cómo le hacían preguntas. Maestro, enséñanos a orar. ¿A qué te refieres con esa parábola? Hay muchas cosas que pasaban. O cuando él quiso sanar a alguien y le preguntaba, ¿tú tienes fe? Y el hombre le respondió, sí tengo fe, pero ayúdame a creer. O sea, le confesó que sí creía, pero que le hacía falta aún más para poder creer. También lo vemos con el discípulo Tomás, que era el que quedó marcado como si fuera el incrédulo. El incrédulo. Pero Jesús no se molestó, él le mostró, le dice, mira, sí, este soy yo, ¿cierto? Jesús no tiene ningún problema en responder a nuestras preguntas, ¿cierto? Siempre y cuando sea que las hagamos de una manera genuina y honesta, porque pues tampoco él tiene la obligación de respondernos nada, ¿cierto? Pero lo hace porque nos ama. Entonces la invitación es a que indaguen, pregunten, que no se sientan mal, que hay líderes, pastores, consejeros que están ahí dispuestos para ayudarnos a salir de esas cosas, y eso puede ser de mucha edificación y puede
recargar realmente nuestra vida espiritual. No, y con respecto a lo que decías, Vane, de que podemos hacer preguntas sin tener miedo, porque es que yo creo que la relación con Dios no puede ser una cosa acartonada o donde Dios manda y nosotros obedecemos sin entender nada. Creo que el evangelio se puede razonar, el evangelio es razonable, ¿no? Entonces muchas cosas de las que Dios nos demanda o nos pide o nos dice no haga, tiene un trasfondo y tiene un porqué. Entonces el evangelio es razonable, o sea, el evangelio racional, no es solamente como que, bueno, le mando esto y obedezca. Si usted tiene dudas, pregunte, que seguramente una respuesta va a obtener. Sí, por supuesto. El evangelio es intelectual. El evangelio no es para la gente, como dice por ahí, para la gente sin estudio. A veces piensas que el evangelio es para los que no estudian. No, el evangelio es intelectual. Y para uno enseñar también necesita estudiar, también necesita capacitarse. La fe no es una fe ciega, es una fe con argumentos también. Y otra cosa es que hay muchos teólogos, personas muy eruditas que han dedicado su vida a estudiar papirología, apologética, todo el tema de arqueología bíblica, de historia, una cantidad de cosas, y son personas que Dios ha utilizado de una forma asombrosa y ese conocimiento está ahí disponible, ¿cierto? Falta es como de nosotros ir a buscarlo, porque realmente la gran mayoría de las preguntas que uno normalmente tiene en su caminar cristiano, alguien habrá indagado sobre eso y tendrá una forma de responderla también. Y Dios ha dado el conocimiento para eso también, ¿cierto? Total. Muy bien, vamos entonces a la última. Sí, dale para que vayamos cerrando. Se está acabando el tiempo. Muy bien, y la quinta es: dedica tiempo para orar antes de dormir y contarle todo a Dios. Qué interesante. Dedica tiempo para orar antes de ir a dormir y aprovecha ese tiempo para contarle a Dios todo lo que has experimentado, vivido, lo que sientes, tus logros, tus éxitos, pero también tus fracasos. Yo creo que esa parte es muy importante, dedicarle tiempo a Dios. A veces creemos que Dios es alguien al que nosotros solamente debemos de hablarle de lo espiritual. Y no, yo he entendido a través de los años que Dios es mi padre y es mi amigo. Es una persona a la que yo le puedo contar todas las cosas. Yo a Dios muchas veces le he dado gracias y le he dado gloria por todo lo que me ha permitido alcanzar, por mis logros. Pero a veces también he llegado a momentos donde le digo: Dios, la verdad estoy re triste, o sea, estoy súper maluco, estoy súper aburrido, o sea, estoy achantado. Estoy que tiro la toalla. O incluso le puedes decir a Dios: Dios, estoy enojado, estoy furioso. Sí, así como furioso, decía David. Claro. Entonces, cierto, hay personas que, y no lo voy a decir en estos momentos pues para que lo hagamos, pero hay hombres que incluso le dijeron a Dios: quítame la vida, ¿cierto? Pero cuidado con eso que les toman la palabra. O como si, no, es que es increíble, o sea, hay personas que fueron 100% honestas con Dios, sí, en que su momento de experimentaron depresión, angustia y le cuestionaron a Dios, ¿cierto? Entonces, casos como Isaías, que deseó que el vientre de su madre incluso fuera, o sea, él deseó incluso que fuera un abortivo, ¿cierto? El caso de Jonás, que le dijo a Dios: no, Dios, entonces quítame la vida. O sea, pegado de situaciones muy básicas, pero llegaron a su estado de depresión donde quisieron hasta morirse. O sea, lo que quiero decir es que Dios no está sesgado a que solamente hablemos con él aspectos espirituales full, porque es que de hecho para Dios también todo es espiritual, o bueno, por lo menos eso es lo que dice Pablo: si coméis y bebéis o hacedlo cualquier cosa, hágalo para la gloria de Dios, y todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios, ¿cierto? Entonces nosotros los seres humanos somos los que decimos: esto es espiritual y esto no es espiritual, pero delante de Dios debiéramos de que todo lo que nosotros hagamos sea espiritual, lo hagamos en nombre de Dios. Entonces creo que es muy interesante dedicarle ese tiempo para orar antes de dormir, a levantarnos, incluso durante todo el día cantarle a Dios cómo estamos. Yo creo que es parte importante. Sí, yo creo que en vez de dormirnos ahí viendo el celular, qué bueno dormirnos contándole nuestras cosas a Dios. O sea, a veces, a mí me ha pasado que a veces, bueno, oro y me acuesto a dormir y sigo hablando con Dios y me quedo dormida. O sea, ya no sé cómo es lo último que le dije. Porque le sigo hablando. Entonces, qué chévere que podamos dormirnos hablando con él, ¿cierto? Contándole nuestras cosas, nuestros problemas. A veces estamos muy pegados de la tecnología, los celulares, y a veces tenemos tantas cosas que se nos olvida, pero si queremos recuperar o recargar nuestra vida espiritual, necesariamente tenemos que sacar tiempo para estar con él. No hay otra forma.
Y otro tip que yo les quiero dar a los oyentes es que es muy importante como evaluar la forma en la que nosotros creemos que Dios nos está esperando cuando vamos a hablar con Él. Porque si yo entro a mi habitación y yo me imagino que Dios va a estar ahí como enojado conmigo, o que va a estar o que va a pensar que lo que le va a decir es aburrido, que, o sea, uno se imagina como a Dios ahí, como un señor ahí maluco que le tengo que ir a hablar o que está esperando para ir a regañarme. No. Si nosotros pensamos que Dios está ahí como ese buen amigo alegre, que está contento, que está dispuesto a escucharnos, que como cuando uno ve a alguien que quiere mucho y no le quiere contar todo y esa persona se alegra que uno esté ahí, así es Dios. Él está en nuestro cuarto ahí esperando a que nosotros lleguemos, que cerremos la puerta y nos pongamos a hablar con Él, porque eso es lo que a Él le agrada también, que nosotros le hablemos. Claro que sí. Entonces ahí están los tips. Quiero rápidamente recordarlos. 5 formas de recargar tu vida espiritual. Primero, prepara una buena prédica o una buena meditación o un buen mensaje para predicar en algún momento. O sea, saca ese tiempo para preparar esa prédica o ese mensaje en tus tiempos libres. Segundo, memoriza versículos de la Biblia semanalmente. Ojalá uno diario, y si no, pues mínimo uno por semana. Tercero, ayuda en tu iglesia, haz obra misionera, haz obra social. Presenta tu vida como un instrumento para servir en la obra de Dios en cualquier aspecto de acuerdo a tu habilidad o tu don. Cuarto, habla con un pastor o consejero y dile tus dudas. Es interesante aclarar las dudas porque a veces nos quedamos con cosas erradas, con cosas equivocadas, y eso nos desmotiva. Entonces, hablar y aclarar las cosas son un recurso, una forma de recargar nuestra vida espiritual. Y quinto, habla con Dios antes de dormir, antes de acostarte, y cuéntale a Dios cómo te sientes, qué cosas has vivido y qué cosas son buenas y las cosas malas también. Bueno, todas esas cosas son importantes. Muy bien, ya hemos de finalizar nuestro programa, se nos acabó el tiempo, así que quiero... La adivinanza antes de irnos. Ah, bueno, la adivinanza. No hay que dejarlos con la duda. Bueno, Vane. Con la duda existencial. Bueno, muy bien, vamos entonces a esta última parte antes de finalizar. Y la respuesta es los Reyes Magos. Bueno, los Reyes Magos. Bueno, realmente la Biblia dice que son los sabios de los sabios. No los defino. Pero nos enseñaron durante mucho tiempo que son los Reyes Magos. No, eran sabios. Melchor, Gaspar y Baltasar. Menos. Y uno era negrito, otro estaba arrodillado. Y otro... El uno era negro, el otro era como yo no sé, asiático. Sí. Y el otro europeo. Sí, hay muchas cosas. Yo me hice una canción de los Reyes Magos. Sí. Bórrela de su mente y aprenda. No, me la aprendí de tiempo y no se me ha borrado. Sí. Ni se le borrará ya por lo que... Bien, los sabios del Oriente. Así los describe la Biblia, los sabios del Oriente. Obviamente ellos trajeron su presente también, pero fueron personas realmente muy sensibles a la voz de Dios, quien a través de esa estrella ellos pudieron también entonces encontrar, porque conocían, dicen de que eran astrólogos, conocían todo ese tema de las estrellas y habían escuchado de la profecía. Sí, y ellos creían, ellos querían conocer realmente a ese Mesías, ese Salvador que desde el tiempo de los profetas se había hablado. Bueno, en fin, ya vamos a terminar. Muchas gracias por haber estado en este su programa Conexión Juvenil. Gracias por acompañarnos. Gracias, Astrid. Gracias, Vane. Y recuerden que esta noche tenemos nuestra reunión. Nuestra última del año. Cena de Navidad. Qué nostalgia. Cierto. La última reunión del año, pero bueno, nos veremos si Dios quiere el próximo año con la energía y con el entusiasmo para seguir adelante. Hoy sábado, 7 de la noche en su culto de jóvenes que dejamos ya, y pilas con el campamento del 7 al 9 de enero a Viva. Que va a estar muy bueno, no se lo pueden perder. Por supuesto. Bueno, nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Bendiciones, chao. Chao.